Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? En Guanajuato, como en muchos lados, la gente es bien apegada a la tradición, pero también le tiene respeto a lo que no se ve. Yo soy Juana, y viví de cerca cómo el agotamiento físico de mi esposo se convirtió en una puerta abierta para un terror que no tenía nada de humano. Mi esposo, Óscar, se estaba recuperando de unas secuelas que le dejó un mal de salud que afectó a mucha gente. A pesar de que los doctores decían que ya estaba mejor, él sufría un deterioro que no era normal. Había perdido más de 20 kilos, y no era solo el cuerpo. Su ánimo estaba por los suelos. Estaba decaído, siempre cansado, como si una tristeza muy pesada lo estuviera vaciando por dentro. Era un cansancio crónico que no se quitaba con descanso. Yo, con esa desesperación de ver a tu gente mal, busqué ayuda por todos lados. Fui a ver a un terapeuta alternativo, de esos que entienden de energías y de lo que la ciencia no toca. El hombre nos revisó a los dos y me soltó una advertencia que me heló la sangre. Me dijo con mucha seriedad que Óscar no solo estaba enfermo. Me dijo que cargaba consigo un ser descarnado o pegado que se estaba alimentando de su energía. Me explicó que la debilidad post-enfermedad había actuado como un imán para esta entidad. El terapeuta le recetó a Óscar unos baños herbales muy específicos, rituales de protección para limpiar y fortalecer el aura, para que la entidad se despegara. Yo le rogué a Óscar que los hiciera, pero él, siendo más hombre de razón y de ciudad, se mostró escéptico. Él creía en pastillas y doctores, no en hierbas. Por su escepticismo, y porque decía que eran puras habladurías del monte, se saltó los baños. Yo me acosté cada noche con el miedo de que el hombre tenía razón y que algo invisible estaba durmiendo a mi lado. El miedo que sentía se confirmó de la forma más cruel la noche del 2 de noviembre, el Día de Muertos. Aquí en Guanajuato, esa es la noche más sensible, el momento en que, dicen, la puerta entre los vivos y los que ya se fueron está abierta de par en par. La ofrenda estaba puesta, y la atmósfera en la casa era tensa, con el recuerdo de los que ya no estaban. Yo desperté de pronto, sobresaltada por un sonido que era imposible de ignorar. Escuché una voz infantil, muy cercana a mí, que suplicaba entre sollozos con un tono desgarrador. La voz decía con desesperación: «Déjame, no me lleves, no me lleves». Mi corazón se me fue hasta la garganta. Esa voz era idéntica a la de nuestra hija. Para una madre, ese es el sonido que anula cualquier razonamiento. El terror no fue solo la súplica, fue la proximidad. Sonaba justo a mi lado. Simultáneamente a la voz sentí el terror al ver lo que sucedía en la cama. Mi esposo, Óscar, que dormía a mi lado, comenzó a manotear y forcejear violentamente. Sus brazos y piernas se movían con una desesperación brutal, como si estuviera siendo atacado por una fuerza invisible que lo estaba arrastrando. Parecía que luchaba por su vida, pero no había nada allí. La lucha de Óscar en la cama era un espejo visual del grito desgarrador que yo escuchaba en el aire. Era el ser descarnado que el terapeuta había anunciado, y había regresado con más fuerza aprovechando la noche sensible. Yo me levanté de la cama de un salto, sin pensar, dispuesta a interponerme entre la fuerza invisible y mi esposo. Mi primer instinto fue correr al cuarto de al lado para auxiliar a mi hija, pues la voz de súplica era tan real y tan cerca que juraba que la estaban atacando. El miedo que sentí en ese momento, el terror de ver a mi gente siendo atacada por lo que no se ve, fue peor que cualquier enfermedad. Corrí a la habitación contigua, con la sangre helada, esperando encontrar a mi hija en la cama forcejeando. Pero al llegar, la vi durmiendo profundamente. Estaba plácida, envuelta en sus cobijas, sin emitir sonido alguno. La voz desgarradora que me había despertado y que suplicaba: «Déjame, no me lleves», se detuvo en cuanto crucé el umbral de su cuarto. En ese instante, entendí la horrible manipulación. El ser no estaba atacando a mi hija. El ser había regresado con más fuerza en la noche de la ofrenda, buscando llevarse la vida de mi esposo.
pero utilizó la voz más preciada para mí, la de mi hija, como una alarma macabra para garantizar que yo me despertara. Sabía que ese sonido anularía mi razón y me obligaría a reaccionar. Regresé a nuestra cama, donde Oscar aún forcejeaba con la fuerza invisible. No me detuve a pensar. Actué por instinto. Con toda la fuerza que me dio el pánico, lo sacudí violentamente y comencé a gritarle su nombre, despertándolo. Con mis gritos, rompí la atmósfera. Oscar abrió los ojos, desorientado, con el rostro cubierto de sudor, y el forcejeo cesó. El ser, alertado por mi voz y la luz que encendí, se disipó. La conclusión es aterradora. El ser descarnado aprovechó el portal abierto del Día de Muertos para volver e intentar llevarse la vida de mi esposo, que estaba débil. Logré despertar a Oscar y salvarlo de ese final, y con los días, comenzamos a hacer los baños de protección con desesperación. Sin embargo, el terror reside en la manipulación auditiva del ente. El ser usó el sonido de mi hija para su estrategia de ataque, y eso me dejó una duda eterna que me corroe hasta hoy. ¿Qué pasa si el ser, al fallar con Oscar, no se fue con las manos vacías? ¿Qué pasa si, al usar la voz de mi niña para su alarma, se quedó con un poco de su esencia como pago por la interrupción? Mi esposo está mejor, pero cada noche miro a mi hija dormir, preguntándome si el precio por salvar a mi esposo fue un fragmento invisible del alma de ella. Aquí en California, donde estudio, uno se acostumbra a la prisa, al ruido, a la tecnología. Pero para un mexicano americano, estar tan lejos de la gente y de las costumbres de la familia te deja un hueco. El estrés académico y la soledad de este campus prestigioso se me subieron a la cabeza, sobre todo al inicio del otoño, cuando las fechas del Día de Muertos se acercan. Yo, que siempre he sido muy racional, nunca imaginé que mi salvación vendría de lo que no se ve. Los sucesos anómalos, si se les puede llamar así, comenzaron de una forma muy íntima. Empecé a ser asistido por una voz susurrante muy clara que sonaba justo en mi oído. No era una voz áspera ni autoritaria, era afectuosa, llena de un cariño que me recordaba a mi hogar. Siempre me llamaba, «Despiértate, mi amor». La primera vez la ignoré. Estaba dormido y pensé que era el cansancio, pero la voz se hizo más insistente. Me despertó de golpe, y al levantarme, el hedor a gas me golpeó la nariz. Había dejado la hornilla de la estufa portátil abierta sin querer. La voz me había despertado justo a tiempo para apagar la llave y evitar una desgracia en el dormitorio. Yo me quedé temblando, sin entender cómo una voz que sonaba a cariño de casa me había salvado de un peligro tan real. Días después, el fenómeno se repitió, pero con una orden directa. Iba tarde a una clase importante y me preparaba para tomar la ruta más rápida y con más tráfico hacia el campus. Justo cuando iba a encender el motor, escuché el susurro en mi oído. «No, mi amor, toma la ruta vieja». La orden me pareció ridícula, porque la ruta vieja tardaba más. Pero el recuerdo del gas me obligó a obedecer. Al encender el coche, tomé el camino antiguo. Minutos después, al encender la radio, el locutor anunciaba que la interestatal que yo había evitado estaba cerrada por un accidente catastrófico que había sucedido hacía solo unos minutos, con múltiples víctimas. Mi vida, en un lapso de días, había sido salvada 2 veces por un susurro cariñoso que venía de la nada. Después de lo de la carretera ya no pude más con la razón. Estaba claro que no era estrés ni imaginación. Me contacté con mi tía, la hermana de mi mamá, que vive en el pueblo y tiene fama de ser vidente. Ella, sin que yo le dijera de las rutas ni del gas, me soltó la verdad de golpe, con ese tono serio de la gente que sabe cosas. Me dijo que la voz era la de mi abuela materna, que me había querido con locura y que estaba conmigo. Y me dijo que no estaba sola, que había alguien más que la estaba ayudando a cuidarme a la distancia. Yo le pregunté cómo era posible que estuvieran tan lejos y con tanta urgencia. Entonces la tía me reveló el origen del portal.
Me dijo que yo mismo les había abierto una puerta años atrás, cuando era niño. Recordé el incidente. Una noche, en la casa de mis padres, habíamos escuchado un golpe fuerte y seco que resonó en toda la casa. Mi papá y yo revisamos por todos lados, por fuera y por dentro. No vimos a nadie, ni encontramos un solo daño físico en las paredes o las ventanas. Mi tía me dijo que ese sonido, ese impacto vacío, no fue un ladrón ni un accidente. Fue el momento en que mi abuela y ese otro ente lograron establecer una conexión conmigo, un canal a través de la distancia y el tiempo. El terror se hizo palpable, rompiendo la barrera auditiva de los susurros. Días después de hablar con mi tía, la protección se volvió física. Estaba yo en el estacionamiento del campus, a punto de ir al centro comercial por unos útiles. De repente, un hombre con rasgos familiares, vestido con ropa sencilla y con una expresión muy seria, se me acercó. Tenía ese aire recio de la gente de rancho que no anda con rodeos. Me detuvo con una mano firme en el hombro y me habló en perfecto español, con un acento que me recordó a mi casa. No me preguntó nada. Me ordenó con una urgencia que no admitía réplica. No vayas. Quédate estudiando, hijo. El encuentro fue tan real, tan tangible que no dudé. Dejé el coche encendido y regresé a la biblioteca, sintiéndome tonto por obedecer. Pero la seriedad en los ojos de ese hombre desconocido me había infundido un miedo mayor que la vergüenza. Esa misma noche, mientras yo estaba encerrado estudiando, el universo me confirmó la gravedad de la intervención. En las noticias locales, la emergencia se desató. El centro comercial al que yo había planeado ir fue escenario de un suceso terrible, una balacera lamentable con muchas víctimas. Si el hombre no me hubiera detenido en el estacionamiento, yo habría estado allí, de lleno en el peligro. Volví a llamar a mi tía, completamente en shock. Le conté lo del hombre serio que me había detenido. Ella solo me preguntó por sus rasgos. Después de mi descripción, ella confirmó la identidad del otro guardián. Me dijo que era mi tío Diego, el hermano de mi madre que había fallecido joven y que me quería como a un hijo. Me explicó que él, junto con mi abuela, eran mis guardianes personales. Su presencia, me dijo, se intensifica justo en estas fechas, alrededor del Día de Muertos, porque es cuando tienen más facilidad para cruzar el umbral y acercarse. La vida me cambió por completo. Ya no vivo con la confianza ciega de antes. Aprendí que a miles de kilómetros de mi hogar, la protección de mi familia es real y palpable, pero tiene un precio. Ahora, mi vida está sujeta a la vigilancia de mis muertos. El horror final no es el miedo a que me pase algo, sino el miedo a que ellos se cansen. Sabiendo que arriesgan su tranquilidad para intervenir físicamente, sé que estoy en deuda constante. Ahora, cada noche del 2 de noviembre, enciendo una velita con respeto en mi pequeño apartamento de California, un sencillo homenaje a mis protectores. El terror es saber que mi vida ya no me pertenece del todo, que no dependo de la suerte o de mi cautela, sino de que mis parientes fallecidos sigan con la guardia puesta. Mi única seguridad es la memoria y el cariño de dos almas que eligieron vigilar mi camino a la distancia. Y ruego que la fuerza para detener los peligros siga siendo más grande que la distancia entre California y su descanso. Hay una curiosidad tonta, esa que te da por meterte donde no te llaman. Yo, que siempre he sido propensa a la parálisis del sueño desde que era una niña, ya tenía de por sí una ventana abierta a lo que la gente no quiere ver. Pero la abrí más sin darme cuenta, y esa imprudencia me costó la tranquilidad de mi propia casa. Yo vivo en Oaxaca de Juárez y en el mes de octubre, la ciudad se pone intensa con la energía de lo que viene. La mezcla de la tradición, la historia de los muertos y el ambiente festivo esconde una tensión que solo sientes de noche. Un fin de semana unos amigos me convencieron de ir a un recorrido nocturno clandestino en el Panteón Municipal. Fue una imprudencia, un lugar tan antiguo y tan cargado de historia y de almas que ya se fueron, no es para andar de paseo en la madrugada. Nos metimos por un muro roto y el contraste entre el silencio de la calle y la quietud del panteón era abrumador.
Sentías ese frío denso y silencioso que solo tienen los cementerios, un frío que se te pegaba a los huesos. Aunque nos reímos y tomamos fotos, al salir sentí un escalofrío en la espalda que me duró horas y que atribuí con simpleza al rocío de la noche y al susto. A la semana de esa visita, la tranquilidad de mi hogar se acabó. Mi casa se convirtió en un centro de actividad que me hizo sentir que no estábamos solos. De noche, se escuchaban ruidos secos y golpes contra las puertas de las habitaciones, como si algo estuviera probando cada entrada. Era un espíritu que se movía con una furia irracional, buscando molestar, buscando hacerse notar. La peor parte de esta nueva convivencia ocurría en mi habitación, y era un ataque personal, cargado de rabia dirigida. Dejaba mis gafas de ver en la mesita de noche. Una tarde me estaba arreglando, y vi de reojo cómo mis gafas se levantaban en el aire, justo a la altura de mi hombro, con una lentitud que me permitió ver el contorno de la nada. Era un movimiento preciso, deliberado. Luego, fueron arrojadas con furia al suelo, estrellándose contra la pared con un ruido seco. Era una clara manifestación de celos, de rabia concentrada. Este fenómeno de asedio físico coincidió con la intensificación de mi parálisis del sueño. Antes me pasaba de vez en cuando, unos cuantos episodios al año. Después de la visita al panteón, se volvió casi diaria. Al despertar en la madrugada, sentía el peso en el pecho, la impotencia de no poder moverme, y sabía con absoluta certeza que la entidad que arrojaba mis gafas ahora estaba parada en la oscuridad de mi cuarto. Había abierto una conexión que no podía cerrar, y la entidad ya estaba adentro, lista para usar mi cuerpo dormido como su campo de acción. La parálisis del sueño dejó de ser solo una incomodidad fisiológica. Se convirtió en una cita diaria con el terror. Yo sabía que en el momento en que mi cuerpo se apagaba, la entidad ganaba control. Y durante uno de esos episodios de parálisis, el terror se volvió visible y físico. Estaba acostada, despierta pero inmovilizada, luchando contra el peso que me impedía respirar. La oscuridad de la habitación se materializó. Vi con absoluta claridad una niña pequeña parada junto a mi cama. Tenía el cabello trenzado con listones viejos, y vestía un vestido blanco antiguo y sucio de otra época. Su rostro era lo más terrible. Me miraba con una furia desmedida, con unos ojos fijos que no tenían la inocencia de una infante, sino la rabia acumulada de una entidad. No se movía, solo se quedaba ahí, respirando la quietud de mi cuerpo. La vi levantarse sobre la punta de los pies, inclinarse hacia mí y luego de pronto, su imagen desapareció. Sentí un miedo que me atravesó hasta el alma, pero no pude gritar. Logré, a la fuerza de la voluntad, salir de la parálisis. El alivio de poder moverme duró un instante, pues inmediatamente después sentí con pavor cómo el colchón se hundía a mi lado, justo en el espacio que la niña acababa de ocupar. No había nadie ahí, pero el peso era inconfundible, y luego vino el ataque físico. Sentí una presión que me hizo jadear. Dos manitas heladas, con una temperatura que parecía venir de la tierra fría del cementerio, se posaron con una presión siniestra entre mis piernas. No era un roce, era una presión clara, firme, que se hundía en el colchón. Intenté gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Intenté forcejear, pero el miedo me tenía clavada. El ser estaba a mi lado, tocándome, manifestando su presencia con una frialdad y una carga de celos que me gritaba sin palabras: «Estás viva, y yo no». El ataque duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Me liberé, salté de la cama y encendí todas las luces, pero la marca del colchón hundido y la sensación de esas manos frías quedaron grabadas. Sabía que el huésped del panteón ya estaba instalado en mi habitación, y su intención era clara: consumirme. Mi madre notó mi deterioro. Mi rostro estaba pálido, y mi parálisis del sueño diaria me estaba consumiendo. Decidió llamar a una amiga suya, una señora del pueblo que tiene una sensibilidad psíquica conocida. La señora vino a la casa, y tan pronto cruzó el umbral de mi habitación, se detuvo y me confrontó. No me preguntó qué me pasaba. Me dijo directamente:
Matilde, te trajiste a una niña pegada a la espalda del panteón. Me explicó que se trataba de un espíritu celoso que envidiaba el simple hecho de que yo estuviera viva, que pudiera moverme, reír y ver con mis gafas. Me dijo que mi energía, debilitada por el pánico, le servía de alimento y que se había anclado a la casa, dispuesta a consumirme lentamente. La vidente nos dio una pista aterradora pero extraña para la defensa. Me dijo que la niña tenía mucho miedo al mal carácter de mi padre. A pesar de su furia, el espíritu parecía temer la energía firme y brusca de mi papá, por lo que nunca se manifestaba cuando él estaba cerca o enojado. Era evidente que si quería salvarme, mi única opción era cortar la conexión. No podía desalojar al ente, pero podía desalojarme a mí misma. Tomé la decisión de mudarme de la casa de Oaxaca, cortando toda conexión con la vieja casa y el cementerio. El horror final no es el miedo a que me siga, es saber que la niña no me siguió. Se quedó. El desalojo funcionó para mí, pero sé que la niña con el vestido antiguo sigue escondida en lo más oscuro de la habitación, esperando con su furia de pesadilla. Y lo más terrible es la herencia del terror. La entidad, ahora más fuerte por el miedo que le di, está esperando a la siguiente víctima que se atreva a cruzar la puerta del panteón municipal con una curiosidad tonta para abrirle la conexión. Me salvé, pero el terror sigue instalado en mi antigua habitación. Yo trabajé muchos años como velador en una escuela primaria antigua aquí en Puebla. Era un trabajo de pura rutina, monótono, de sentarse a esperar el amanecer. Pero el lugar tenía su maña, su historia. Estaba ubicada justo frente al panteón municipal, un cementerio grande, muy viejo, lleno de tumbas de siglos. Y en las madrugadas, cuando el silencio es absoluto, uno sentía el peso de esa cercanía de forma física. Sentías el frío que venía del otro lado de la reja. La noche que les voy a contar, mi esposa me había acompañado. Ella no solía hacerlo, pero en ese momento estaba embarazada de varios meses, y se le antojó pasar la noche conmigo, buscando el calor de la compañía, y quizá la excusa para no quedarse sola en casa. Era la madrugada del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, que es cuando, según la tradición y la gente de aquí, regresan a visitarnos las almas de los que se fueron siendo inocentes. La atmósfera de por sí ya estaba cargada, como si el aire estuviera más denso y el aliento te saliera frío. Estábamos en la pequeña oficina de dirección, que estaba en el centro de la escuela, tratando de pasar el rato con un café caliente. La quietud era absoluta, esa calma que se forma cuando la ciudad se apaga por completo y solo se oyen los grillos. De repente, el silencio tenso se rompió de una forma muy sutil. Escuché un sonido inconfundible. Pasos. No eran pasos de adulto, no eran pesados ni arrastrados. Eran pasos menudos, ligeros, como si fueran zapatitos de suela delgada, y venían de dentro de la escuela. Claramente, estaban caminando por el pasillo principal, en el área de los salones. El sonido era intermitente, pero persistente. Inmediatamente, pensé en un animal pequeño, un gato, o peor, algún intruso que se hubiera saltado la cerca, aunque el portón estaba con doble seguro. Mi esposa me miró con los ojos muy abiertos, y en su mirada vi el miedo puro. No por lo que veíamos, sino por lo que escuchábamos y por la fecha en la que estábamos. El miedo era doble, por ella y por el bebé que llevaba dentro. Me preparé para revisar, tomando mi linterna con firmeza. El corazón me latía fuerte en el pecho. Pensé, si es un ladrón, que sepa que no estoy solo y que tengo cómo defenderme. Pero el sonido de esos pasitos tiernos y ligeros me decía que lo que andaba adentro, a mitad de la madrugada del Día de Niños Difuntos, no era lo que yo esperaba. El sonido de los pasitos menudos se hizo más claro conforme se acercaba al área de los salones. Dejó de ser solo un ruido para convertirse en una presencia que se movía entre los escritorios y las bancas vacías. Yo estaba listo para salir a revisar, a enfrentar lo que fuera, pero el siguiente sonido me detuvo.
El ser que caminaba con esos zapatitos hizo una pausa. Luego, en medio del silencio, escuché el sonido inconfundible de la puerta de un baño abriéndose. Era el baño de los infantes, pequeño y con una puerta de metal. El terror nos apretó la garganta. ¿Quién o qué usaría un baño a esa hora y con esos pasos? La espera se hizo eterna. Y luego el colmo de lo incomprensible. Escuché la descarga del sanitario. Un sonido normal, cotidiano, que en ese contexto se convirtió en algo aterrador. Era una actividad que imitaba la vida, la rutina diaria de un infante en su escuela. Mi esposa me agarró del brazo, sus ojos brillando por el miedo. Justo después de la descarga, vimos una sombra diminuta que salió disparada del pasillo lateral. Era rápida, apenas un borrón, pero por su forma y su altura, sabíamos que se trataba de una figura pequeña, muy baja, que corrió hacia el pasillo principal que daba a la entrada. Yo agarré mi linterna para ir tras ella, dispuesto a confrontar a lo que fuera que usaba el baño de la escuela en la madrugada del 1 de noviembre. Pero mi esposa me detuvo con una fuerza sorprendente para su estado. Me dijo, con la voz apenas audible, sin quitar la mirada de la ventana de la oficina: «Genaro, no vayas, mira para allá, a la carretera». Su urgencia me obligó a obedecer. Dejé la linterna y me asomé por la ventana que daba a la calle. Lo que vimos afuera me hizo olvidar por completo el ruido del baño y la sombra que corrió. El verdadero horror no estaba dentro de la escuela, sino afuera, en el mundo de los vivos. En la carretera, que a esa hora estaba completamente desierta, vimos a 2 infantes. Eran un varón y una niña, de una edad muy similar. Calculo que unos 4 años, quizás 5. Iban vestidos completamente de blanco, como con ropa de dormir o de bautizo, y caminaban de forma muy tierna. Lo hacían muy felices, tomados de la mano, y su andar era ligero, sin prisa. Lo que nos heló la sangre no fue su presencia, sino su destino. Caminaban sin desviarse, sin mirar a ningún lado, directamente hacia la reja de hierro de la entrada principal del panteón municipal, que estaba justo enfrente. No iban saliendo del cementerio, iban entrando, regresando a donde ya no debían estar. La anomalía que nos hizo entender que no eran niños extraviados estaba en su aspecto. A pesar de la oscuridad, la luz tenue de los faroles de la calle caía sobre ellos, revelando la palidez espectral de su piel. Era blanca como el mármol, sin una pizca de color. Eran hermosos pero completamente ajenos a la vida. Eran las almas de los niños inocentes que habían terminado su visita. La escena era de una ternura macabra. Verlos irse tan felices, de la mano, volviendo a la tierra fría. El terror fue tan grande que no pudimos sostener la vista. Mi esposa y yo, al mismo tiempo, cerramos los ojos por el espanto que inspiraba su inocencia de ultratumba. Cuando volvimos a mirar, el tramo de carretera estaba vacío. Los niños habían desaparecido por completo. El terror nos enseñó el respeto más profundo. A partir de esa noche, la familia guarda un temeroso respeto por la madrugada del 1 de noviembre. Sabemos que a esa hora, las almas de los niños difuntos regresan a casa. Mi esposa y yo cerramos la boca sobre lo que vimos, sabiendo que el miedo de ese encuentro nos marcó, pero también nos dejó un legado. La certeza de que nuestros muertos nos visitan y que lo más tierno es a veces lo más aterrador.